Yo suelo dividir como esta definición legal en algunos elementos que son como opcionales, no puede, y los que son pues obligatorios para su configuración en el debe, ¿no? Entonces, la violencia política, ya decíamos, puede cometerse por acción u omisión, incluyendo la tolerancia, puede ejercerse dentro de la esfera pública como la privada, es decir, sí estamos hablando de derechos políticos, sí estamos hablando de la función pública, sí estamos hablando de la toma de decisiones, pero esto no implica que la violencia política contra las mujeres en razón de género no pueda cometerse, esa conducta no pueda cometerse en el ámbito privado. También puede ser así, siempre y cuando reúna el resto de las características que ya hemos estado mencionando acá, ¿no? Y bueno, el debe, una parte muy importante, es esta primera franjita que podemos ver ahí, es basarse en elementos de género y bueno, debe tener por objeto o por resultado. ¿Por qué es importante esta distinción? Pues porque para la configuración de la violencia política no es indispensable que haya una intención de cometerla. A lo mejor no teníamos ese objetivo, ¿no?, de cometer la violencia política, pero si con nuestro actuar si en nuestro actuar se encuentran presentes estos otros elementos y tiene ese efecto, tiene ese resultado, pues definitivamente se va a configurar la violencia política, ¿no? Y acá tenemos limitar, anular, menoscabar. Yo siempre intento resumirlo como en un daño, en una lesión. Vamos, es una afectación a que se pueda hacer ejercicio pleno de un derecho político electoral. Bueno, pues yo sé que ustedes son expertas y expertos pues en cuáles son los derechos político electorales, ¿no? Votar, que voten por nosotras, asociarnos, afiliarnos a un partido político. Ya muy recientemente se ha considerado que también formar parte de la autoridad electoral pudiera entenderse como un derecho político electoral. Entonces, bueno, pues una lesión a esas acciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el acceso o el ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo o una actividad. De nuevo, pues hay que entender que incluso hay cargos, ¿no?, de la función pública que no implicaron como un proceso electoral, o sea, no son cargos de elección popular, pero pues sí hay un ejercicio de poder, ¿no? O sea, sí hay una toma de decisiones y pues hemos notado, se ha notado, ¿no?, las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil se percataron que pues no solamente en los cargos de elección popular había este fenómeno de que a las mujeres pues se les lesionara, ¿no?, esa posibilidad de ejercer pues las atribuciones para el cargo para el cual fueron designadas, ¿no? El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización y el acceso o ejercicio a prerrogativas. En realidad, pues todo eso podemos entenderlo como cualquier acción que esté relacionada con el ejercicio del poder político vamos, como de la toma de decisiones derivado de que resultamos electas, ¿no?, por un cargo de elección popular. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar con este elemento que creo que es el más importante para entender qué es lo que le da esa característica especial a la violencia política contra las mujeres en razón de género, y es esta situación, ¿no?, que la ley nos dice, es que es una conducta que esté basada en elementos de género. Y nos dice la propia ley, lo vamos a entender así, cuando una conducta se dirija a una mujer por ser mujer. Y eso lo vamos a identificar las personas que han dedicado pues su vida al estudio de la violencia contra las mujeres, y esto particularmente es una herramienta que se ha utilizado en el análisis de la propaganda político-electoral o las piezas como de comunicación, e incluso como de la función periodística. Una herramienta que han utilizado es la denominada herramienta de la inversión. ¿En qué consiste esta herramienta? Bueno, pues básicamente vamos a analizar, ¿no?, si una conducta por la que se le está criticando, menoscabando, lesionando algún derecho a una mujer, si esa conducta estuviera dirigida a un hombre, ¿sucedería bajo las mismas circunstancias?
Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Suele darse en la cobertura mediática, o sea, de los medios de comunicación, dicen tal política, ¿no? Escándalo porque no atendió a sus hijas y a sus hijos en tal circunstancia. ¿Y qué pasa, no? Al usar la regla de la inversión, lo que estamos haciendo es cambiar de sexo a la persona a quien se le está pues haciendo esta crítica, ¿no? Entonces, si algo nos suena extraño, o sea, como si eso en realidad no fuera algo como común, podemos entender o podemos presumir en un primer momento que pues sí se está tratando de una conducta que está basada en elementos de género. O sea, sería raro que esa misma nota periodística dijera: y tal funcionario público o tal político no atendió a sus hijas y a sus hijos en tal circunstancia. Sería extraño, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con juzgar la moral sexual de las mujeres. O sea, de nuevo, en esta sociedad que se ha regido por un sistema patriarcal y una cultura machista, pues es relacionado con las mujeres que deban desenvolverse sexual afectivamente como de una forma pues muy recatada, ¿no? Pudiéramos llamarlo así. Entonces, uno de los ejemplos que es como más recurrente para este análisis que les comento de las piezas de comunicación, y si hay presencia de un elemento de género, pues muchas veces está vinculado con la moral sexual, ¿no? Dicen, por ejemplo, tal política ha tenido tantas parejas sexuales, escándalo, ¿no? Y vemos que no pasa lo mismo si decimos tal político ha tenido tantas parejas sexuales. Incluso pues hace unos años hasta pudieran decir bravo, ¿no? O sea, qué bárbaro este hombre, o sea, es muy seductor. Y si a una mujer la trasladamos a esa misma circunstancia, pues seguramente, no lo sé, ¿no? La criticarían pues muy fuerte como en ese sentido moral. Nos parecería extraño ver una portada de un periódico que diga fulanito de tal, el político más sexy, ¿no? Pero sí ha pasado que hay mujeres que dicen fulanita de tal, la política o la candidata o no lo sé, más sexy. Entonces, esa es una herramienta que se ha empleado mucho para determinar si esa conducta se dirige a una mujer por ser mujer. Hay que preguntarnos, ¿esta conducta sucedería igual, tendría esas mismas consecuencias si fuera dirigida a un hombre? Y si no es así, bueno, pues ahí podemos presumir que... muchas gracias. Ahí podemos presumir que pues está la presencia de un elemento de género. Lo siguiente que nos dice la ley es que afecte a las mujeres desproporcionadamente. De nuevo, creo que esto lo podemos entender más fácilmente entendiendo que si una conducta perjudica a más mujeres, ¿no? O sea, en proporción a un número mayor, a una cantidad más grande de mujeres respecto a sus pares hombres, pues posiblemente también haya el elemento de género, ¿no? O que tenga un impacto diferenciado en las mujeres, nos dice la ley. Esto no es otra cosa más que pues que esta conducta dañe de forma distinta o que tenga consecuencias más graves para las mujeres que para los hombres. Entonces, bueno, esa es como esa es como la parte para mí más fina de identificar la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Hay elemento de género? Ya dijimos que sí entendemos que la conducta se va a dirigir a una mujer por ser mujer, que afecta a más mujeres que a hombres, ¿no? En proporción, o que afecta a las mujeres de una forma particular, que los daños sean más graves, que las consecuencias sean más grandes, ¿no? Respecto a sus pares hombres. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya decía yo en un inicio de la charla que la violencia política contra las mujeres en razón de género en realidad es un ámbito de la violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la particular del Estado de México, pues han hecho más bien en ellas hay un análisis pues muy exhaustivo de diferenciar cómo sucede la violencia y dónde sucede la violencia.
Entonces, el cómo lo vamos a entender como los tipos y el dónde como las modalidades. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género es un dónde sucede la violencia. ¿Por qué? Porque pues ese es espacio. ¿Sí? Pues simplemente poner un ejemplo, ¿no? Como en Oaxaca, que en un municipio no se le permite a una mujer ir en una terna para elecciones municipales. Más claro ni el agua, ¿no? Claro, y aquí, vamos a hablar, me parece de hecho muy interesante este ejemplo, porque pues más adelante vamos a hablar un poco como de algunos ejemplos, ¿no? Cómo se ve concretamente la violencia política, y una forma es esta, ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, ya hablábamos de que es incluso como, digamos, en nuestra forma colonial, ¿no?, de entender el mundo, también puede haber, ¿no?, mucho sexismo en los sistemas normativos internos, ¿no?, de pueblos originarios. Eso pues es una realidad, ¿no? Pero bueno, es muy interesante ahí el debate que ha hecho la autoridad electoral de cuál es el límite del derecho a la autodeterminación y cuándo ya se está afectando pues el derecho a la participación política de las mujeres. Muchas gracias por este comentario tan interesante. Y bueno, retomando la discusión que teníamos sobre los tipos de violencia, bueno, pues la violencia política, como les decía, pues es un espacio, es un dónde, ¿no? Pero eso, bueno, más bien, eso implica que la violencia política tenga todos los cómo que están señalados en la ley, es decir, todos los tipos de violencia. La violencia política contra las mujeres en razón de género puede cometerse a través de los diversos tipos de violencia, incluyendo la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, la mediática, la digital y, muy importantemente, la simbólica. Y quiero resaltar esto porque el tipo de violencia que es cometido, el tipo de violencia que es cometido en el ámbito del ejercicio de los derechos político-electorales, por excelencia, es el de la violencia simbólica. La violencia simbólica es especialmente relevante porque es la que se refiere a las cargas que como sociedad tenemos sobre, de nuevo, el papel que deben desempeñar mujeres y hombres. Entonces, la violencia simbólica se refiere a todas las actitudes, comportamientos, tradiciones, costumbres que han legitimado pues esta reproducción y reforzamiento de pues una relación de desequilibrio entre las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, cualquier tradición, costumbre, circunstancia que legitime de nuevo esta relación de superioridad de los hombres y de subordinación de las mujeres es una cuestión que está cargada de violencia simbólica. Vamos a continuar con esta parte. ¿Quiénes pueden cometer la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues la ley nos dice muy específicamente que son, que pueden ser agentes estatales, municipales, superiores jerárquicos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas particulares, colegas de trabajo, aspirantes, ¿no?, personas dirigentes, militantes, simpatizantes, representantes de partidos políticos, precandidatas, candidatos, es decir, una persona en particular. Entonces, esto básicamente nos está hablando de que la violencia política en sí la puede cometer cualquier persona jurídicamente hablando, ¿no? Es decir, cualquier persona mayor de 18 años y que, tenga acreditado el modo honesto de vivir. Básicamente, pues cualquier persona que estemos regidas, ¿no?, por el sistema de derechos y obligaciones en pues nuestro sistema jurídico mexicano, podemos cometer la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son los ejemplos concretos de la violencia política contra las mujeres en razón de género. La ley, tanto la general como la
local, establecen un catálogo muy amplio, más de 27 causales de violencia política y una general. Pero más allá como de memorizarnos o tener como muy presente cada una de esas 27, creo yo que más interesante y más importante es reflexionar que esto no es una ocurrencia de nuestras legisladoras y legisladores. Estos son los casos, estos son los obstáculos, estas son las circunstancias, estas son las desventajas que han vivido las mujeres en política. No una, no dos, ¿no? O sea, un número importante como para que esa conducta, esa descripción tan específica haya llegado a la ley, es porque pues ya había habido pues un cúmulo de casos con estas características. El material, si gustan, se lo podemos compartir. Entonces, bueno, más allá como de que yo les haga una lectura, podemos mencionar algunas que son no las más importantes ni las más prevalentes, pero a lo mejor algunas que sí son interesantes, ¿no? Por ejemplo, registrar a candidatos con el fin de que renuncien para que asuma el cargo el suplente hombre, ¿no? Ese es, creo que uno de los ejemplos más enigmáticos de la violencia política. Igual, registrar a mujeres mayoritariamente en los distritos electorales o municipios donde pues los partidos políticos hayan registrado baja votación. Vamos, se le registra a lo mejor para cumplir la paridad, sí, pero sabiendo que no hay una posibilidad real de que lleguen, ¿no? Digo, esto pues ya legalmente sería como imposible, pero sí me parece como un antecedente importante pues mencionarlo acá, ¿no? Obstaculizar los derechos de una mujer en las elecciones que son regidas por sistemas normativos internos o propios, ¿no? Como acá comentábamos un poco sobre este tema, o por tradiciones, usos o costumbres. Ya les decía yo que pues como todos los derechos humanos, más bien ningún derecho es absoluto, ¿no? Entonces, sí que hay un derecho de autodeterminación de los pueblos, personas y comunidades indígenas, pero ese derecho no puede implicar una vulneración al ejercicio de un derecho político electoral de una mujer. Prevalece el derecho de las mujeres a la participación política. Aquí, bueno, pues como les comentaba, el catálogo es muy amplio: inducir a la renuncia, efectuar agresiones verbales que estén cargadas de estereotipos de género, ¿no? O sea, como decir, no, y usted qué hace aquí, mejor vaya a, no lo sé, calentar el café o una de esas circunstancias que a lo mejor ahorita nos puede sonar medio absurdo, pero es algo que sucede, ¿no? Restringir el uso de la palabra en pues las actividades como deliberativas, ¿no? O políticas, entorpecer cualquier ejercicio, ¿no? Asociación, afiliación a cualquier tipo de organización política o civil, expresarnos, ¿no? Con estos estereotipos de género. La violencia política. Esto es muy interesante: represalias por promover la agenda de los derechos de las mujeres en política. O sea, sucede que las mujeres que están en política, por supuesto que quieren lograr un cambio, ¿no? Y que quieren impulsar una agenda, y entonces lo que ha pasado es que se les dan castigos o pues irrazonables, injustificados, desproporcionados, o están sujetas a cualquier tipo de represalia por pues ser un agente activo en pues la defensa de esos intereses, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas, pero quiero aprovechar aquí que estamos hablando también de que nos encontramos en un momento de la historia donde nuestra representación y nuestra presencia en los medios electrónicos y pues muy importantemente en las redes sociales, pues sucede que nos relacionamos así, y sucede que la violencia se traslada allá también, ¿no? Entonces, algunas
algunos fenómenos o algunas formas de violentar a las mujeres en política a través de los medios de comunicación, a través de las tecnologías de la información y comunicación, de las redes sociales, pues ha manifestado en la organización o participación en campañas de desprestigio virtuales, donde pues haya desacreditaciones, difamaciones, ¿no? Que se ponga en entredicho la capacidad o habilidades de una mujer para hacer política solamente por ser mujer, ¿no? Ataques organizados, incluso a través de cuentas que solamente son creadas, ¿no? Pues haciendo uso del anonimato con este objetivo específico, pues de derrumbar esas plataformas. Odio viral en contra de las mujeres con proyección pública. Yo creo que todas y todos quienes estamos aquí en esta sala, por lo menos en el último año hemos visto pues un ataque de odio viral contra una mujer y contra una mujer en política. Y bueno, la expulsión y derribo de espacios de expresión de mujeres. Entonces, si bien pues la violencia política tiene todas estas características que ya hemos venido reiterando a lo largo de la charla, pues sucede que también se han trasladado al terreno de lo digital y al mundo digital. Entonces, creo que eso es algo que los partidos políticos y las autoridades electorales tienen bien presente, y es por eso que de hecho pues aquí pues en el instituto hemos hecho algunas acciones. El hecho de que estemos aquí reunidas y reunidos pues nos habla de una preocupación, ¿no? De un interés por tener esa conversación vigente aquí con todas y todos ustedes. Entonces eso pues lo celebramos. Y bueno, para continuar, pues hay distintas formas de denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y legalmente, bueno, pues vamos a encontrar como 3 vías primordiales, que es la electoral, la penal y la administrativa. Esto quiere decir que si bien a una persona puede encontrarla responsable por esos hechos en uno de estos ámbitos, pues eso no deja de significar que no esté incurriendo en una falta en estos otros 2, ¿no? Aquí en esta tablita podemos encontrar la siguiente columna, ¿no? Que nos dice cuáles son las dimensiones. Y esto lo vamos a entender como, pues justo, cómo vamos a entender la violencia política si denunciamos en cada una de esas vías. Bueno, pues en la vía electoral podemos entender a la violencia política como una infracción a la ley electoral o como una violación a los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? En la vía penal lo entenderemos como un delito electoral y muy interesantemente aquí en el Estado de México como un delito de violencia de género. Y en la vía administrativa pues lo entenderemos como una falta administrativa grave que, bueno, pues más bien está como incluida en la falta administrativa grave del abuso de funciones. Esto únicamente si quien comete la violencia política pues es una persona servidora pública, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de denuncia? Bueno, pues en la vía electoral tenemos 2, el procedimiento especial sancionador y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local, el JDCL. En la vía penal, bueno, pues el mecanismo es el proceso penal, y en la vía administrativa, pues el procedimiento de responsabilidad administrativa. Como podrán ver, pues hay muchas posibilidades, ¿no?, de denunciar la violencia política, y por lo tanto también son muchas las autoridades que intervienen en su atención. Por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México pues tramita el procedimiento especial sancionador y es resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de México. El Tribunal Electoral del Estado de México pues también resuelve el JDCL y pues el procedimiento especial sancionador. La Fiscalía especializada en materia de delitos electorales pues es quien hace todo el trámite como de la investigación, armar el caso para llevarlo al Poder Judicial. Y bueno, los órganos internos de control también, ¿no?, en la vía de responsabilidad administrativa, y es el Tribunal de Justicia Administrativa quien emite la resolución. Entonces, como les decía, esto es a lo mejor un poco técnico, un poco amplio. Creo que pues más allá de que nos memoricemos todas estas circunstancias como que procesales, más bien lo importante es que sepamos que hay varios caminos para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
haciendo un poco de énfasis en el procedimiento especial sancionador, porque este es uno que o es un mecanismo, o es el mecanismo que es más recomendado para denunciar la violencia política que se comete a través de las TIC, ¿no? Y más específicamente de las redes sociales, como les decía. Bueno, pues las características del procedimiento especial sancionador más relevantes es que es un procedimiento sumario, es decir, que es un procedimiento que pues busca, ¿no? Que todas las etapas del proceso pasen lo más compactamente posible, ¿no? Una enseguida de la otra para no retrasar el procedimiento, y esa es una de las razones principalmente por las que se recomienda en estos casos, porque pues nosotros podemos ver que una publicación en minutos se puede hacer viral, ¿no? Estamos básicamente a un clic de distancia o de detener esa situación o de fomentarla. Entonces, esa es una de las razones por las que se recomienda mucho el PES para la violencia política que sucede como en redes sociales. Y bueno, aquí en esta lámina hay una descripción a lo mejor un poquito simple, pero sí detallada de cuál es el significado de las medidas de protección y las medidas cautelares, pero pues en resumen vamos a entender que las medidas de protección son actos que buscan cuidar la integridad de la víctima, ¿no? O sea, lo que buscan esas medidas es evitar que la víctima pueda sufrir un daño como inminente, ¿no? Y por otro lado, las medidas cautelares pues buscan que haya una suspensión, ¿no? Por lo menos provisional, de los actos que están constituyendo pues la infracción electoral. Entonces son dos tipos de medidas, en el momento de hacer la denuncia se pueden solicitar, y bueno, a lo mejor para entender de manera más clara cuál es la diferencia entre estas dos, pues vamos a entender que las medidas de protección se refieren, por ejemplo, al traslado de víctimas, a custodia personal o domiciliaria, vigilancia policíaca, ¿no? Alojamiento temporal, dar a lo mejor un recurso económico, reubicación, prohibiciones de comunicación, de acercarse, de molestar a la víctima, ¿no? Esas son las medidas de protección, como les decía, buscan cuidar la integridad de las víctimas. Y las medidas cautelares, aquí sí el Código Electoral del Estado de México es muy claro en cuál es su catálogo, ¿no? Cuáles son las medidas cautelares que pueden dictar. Encontraremos el análisis de riesgos y un plan de seguridad para la víctima, el retiro de la campaña violenta, haciendo públicas las razones, incluso la suspensión de prerrogativas que hayan sido asignadas a la persona que está cometiendo la agresión, la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y bueno, pues una generalidad, ¿no? Cualquier otra que la mujer requiera. Es decir, la violencia política, pues en realidad, en ley, ¿no? Importa consecuencias bien graves. Y bueno, vamos a seguir. Ya en la resolución del PES, pues también hay un catálogo de medidas de reparación integral, ¿no? Y lo que buscan pues es esto, ¿no? A lo mejor ya no vamos o la autoridad, ¿no? Ya no va a poder regresar, no va a poder revertir la situación, ¿no? Evitar que no haya habido como ningún daño, o que pues esa mujer no haya sufrido como las consecuencias de la violencia de la que fue víctima, pero sí busca una forma como de resarcirlo pues en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en este catálogo vamos a encontrar pues una indemnización pues económica, principalmente, no es la única, pero bueno, principalmente la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, si es que esa fue como las características de su caso, una disculpa pública y medidas de no repetición, que bueno, se tratan de pues una serie de acciones que garanticen que no va a volver a suceder esa circunstancia por la que la víctima fue violentada, ¿no?
ya voy a ir cerrando nuestra charla, pero pues hacerles saber que justamente la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación pues emitió un documento denominado Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género a través de las tecnologías de la información y comunicación, guía para su identificación y atención, ¿no? Que tenemos algunos ejemplares en la mesa de registro, si gustan conocerla. Y si no, bueno, también al final de la presentación vamos a poner en la pantalla un código QR donde pueden descargarla directamente. Pero bueno, este documento tiene por objetivo ayudar a las personas usuarias de las redes sociales, en especial a quienes la utilizan en el ejercicio de sus derechos político-electorales, a identificar pues la violencia política contra las mujeres en razón de género y darles herramientas y estrategias para reconocerla y pues para denunciarla, ¿no? Entonces aquí yo creo que la pregunta más importante es ¿qué podemos hacer ante contenido digital o mediático o las dos, ¿no? Porque la verdad es que pues los medios de comunicación masivos también ya han optado por pues tener mucha presencia en redes sociales, ¿no? Con estas características, bueno, pues reportarlo. Como personas usuarias, reportar el contenido en las plataformas o redes sociales, y como víctimas, bueno, pues no solamente hacer esto, sino que promover los procedimientos correspondientes ante la autoridad competente para pues formalizar, ¿no?, una queja, bueno, en este caso una queja, ¿no?, pero bueno, una queja o denuncia, son como las recomendaciones. En las herramientas en particular, bueno, pues recordemos que en general las plataformas de redes sociales tienen unas guías o unas líneas como para preservar la convivencia en la comunidad de manera pacífica. Entonces, por eso podemos llegar a advertir, ¿no?, la posibilidad de denunciar un contenido cuando vemos que pues no corresponde o no se alinea a las normas de comportamiento ahí dentro de la plataforma. Entonces, bueno, ya hablando de las herramientas en particular, pues la recomendación principal es reportar específicamente la publicación, el comentario, el mensaje privado y no así la cuenta desde la que se realizó. Y esto se debe a que para la autoridad es más sencillo identificar un contenido en particular que pues ingresar a un perfil, a una página y buscar el contenido, ¿no?, en pues todas sus publicaciones. En el caso de la difusión de contenido íntimo, ¿no?, lo que también se ha denominado como pornovenganza, o que puede llegar a ser como pues un elemento pues muy importante de una campaña de desprestigio o una situación así, incluso pues aunque sean reales o sean invenciones, ¿no?, por ejemplo con la inteligencia artificial, en caso de difusión de este contenido, aquí les estoy poniendo la liga de una organización que pues básicamente a lo que se dedica es a señalar, bueno, hay un cuestionario, van a encontrarse con un cuestionario donde preguntan si son mayores de edad, si ustedes son quienes están siendo víctimas como de la difusión de ese contenido, si es otra persona, y entonces esta organización forma un caso, pero básicamente el mecanismo con el que funciona es hacer una huella digital que lo que hace es evitar que ese contenido salga de un dispositivo en específico para evitar que pues pueda reproducirse o enviarse masivamente. Entonces, esta me parece una herramienta muy pues útil, ¿no?, para este tipo de contenido. También tenemos en la mayoría de las plataformas de redes sociales el control de la experiencia. Es decir, hay posibilidades en la mayoría, o al menos como en las redes sociales, digamos, como más usuales, como más hegemónicas, las de la plataforma de Meta, ¿no?, por ejemplo,
posibilidades de tener como un control sobre la restricción de palabras, palabras ocultas, opciones para administrar los comentarios o interacciones indeseadas. Hay un catálogo pues también como muy específico de en qué consiste cada una, pero básicamente pues es activar los controles para que nuestra experiencia pues sea lo más segura posible, ¿no? Y por supuesto que formalizar, ¿no? Es importante que incluso, bueno, podemos y creo que debemos no separar del todo como la denuncia en la plataforma de redes con la denuncia por el mecanismo legal en sí. O sea, en realidad, por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador, se hace mucho trabajo colaborativo para, por ejemplo, en forma de medida cautelar, pues bajar los contenidos que se estén utilizando para hacer la campaña de desprestigio, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo recomendaría como no relacionar como la denuncia formal ya jurídica, digámoslo así, con la denuncia en las redes, sino hacer ambas para darle como más fortalecimiento a nuestro caso. Por supuesto que esto es solamente como una medida cuando ya sucedió la violencia. Yo creo que en realidad lo más importante cuando hablamos del tema de violencia es asumirnos no como posibles víctimas, sino como posibles personas agresoras. La verdadera prevención se trata de que en nuestro fuero interno, nosotras y nosotros, hagamos un examen de cuál es nuestra conducta y si esa conducta no pudiera implicar una actitud que pues pudiera constituir una violencia. Esa es la verdadera forma de prevenir, ¿no? Porque, o sea, sería absurdo que le dijéramos a las mujeres en política, ¿no quieres ser víctima de violencia política? Pues no te involucres en la política. No, al contrario, hay que, como personas que integramos la ciudadanía, prevenir a través de el actuar que podemos controlar del todo, que es el nuestro. Y bueno, yo ya estaría cerrando, nada más comentándoles que pues aquí en el Instituto Electoral del Estado de México a las mujeres que pudieran ser víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí en esta pantalla estamos poniendo como nuestros contactos. Tenemos una línea directa, pero pues en realidad pueden acercarse a través de los teléfonos institucionales. Ahí están también nuestras extensiones. Bueno, sí, ya terminaron de tomar notas. De todas formas, les podemos compartir la presentación. Y acá les vamos a dejar un momentito, si nos lo permiten, el código QR que lleva a la descarga de la guía que es esta. Y bueno, pues nosotras seguimos a sus órdenes en la unidad de género del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sí? Representantes, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿O concluimos con su aportación? Acá arriba. Bueno, solo para
dar un poquito más de contexto, querida amiga, en el caso de las violencias, en el caso de violencia digital en plataformas, afortunadamente ya hay una meta para Facebook, ya creó una figura que es una activista pro derechos humanos y sobre todo pro derechos de las mujeres, y en esta cuestión ya nos pasó en el caso de Evelyn Mayel, ¿se acuerdan? Cuando ella estuvo en campaña hubo una página en Facebook a la cual se alimentaba, tenía inversión, y a través de esta página, bueno, pues se denostaba, se denigraba, se estigmatizaba a nuestra candidata. Eso, bueno, pues evidentemente hubo 58 votos por los cuales ella no logró ser la alcaldesa, pero en seguimiento a esa cuestión, ¿no? Hoy ya existe, Meta la ha creado, se apellida Botero, ahorita te busco el nombre de esta, digamos que sería como su presidenta de Derechos Humanos, digamos así, en cuestiones digitales, para que Meta pueda también empezar a bajar esos tipos de publicaciones. Ya hay jurisprudencia, ya hay casos, ya ha pasado en otros estados con sentencias específicamente de violencia digital, no solo a través de los medios de comunicación en sus portales digitales, sino también para privados. Y bueno, te lo paso con muchísimo gusto. Querido Enrique, muchas gracias por acompañarnos como siempre, querido amigo. Al contrario, compañero. Bueno, en ese sentido, uno, manifestar que primero es un asunto entre privados, que evidentemente, bueno, pues lo leemos y lo vemos en las redes y en los medios de comunicación, y por supuesto que se hace una ficha correspondiente. Aquí debemos entender que primero es un tema entre privados, que es un supuesto, y que por supuesto estaremos pendientes de que la ley 363 contra la violencia se aplique, ¿no? En todo caso, no hemos señalado y lo hemos dicho que ningún agresor a un cargo de elección popular. Eso es importante que también nosotros lo tengamos claro y que sepamos identificar lo que es un tema de violencia entre privados y lo que es violencia política en razón de género. Solo que perjudica la imagen del partido, solo es por eso que lo menciono. Claro. A final de cuentas, el dañado es el PAN. Al PRI ya lo conocemos, el dañado es el PAN. Así es, amigo, y tenemos que ver en todo momento, bueno, en cuál será el paso, ¿no? Pero lo aclaro y también ahí, porque es un supuesto, entonces veamos cómo avanza y evidentemente tenemos que poner ahí la atención. Querida Emma, agradecerte por supuesto tu presencia, tu valentía, porque eso es, yo creo que lo importante, yo agradezco que ella haya compartido su caso con todas y todos, en primera instancia porque no será el único caso que tenemos, en segundo porque es importante decir basta, es importante levantar la voz, es importante ir y hacer la denuncia, que se sientan arropadas tanto por nuestro representante ante el IEM como por PPM, y también agradecer aquí al instituto, al propio instituto, que es muy fácil que ustedes puedan entrar a su página iem.org.mx y de manera, cuando ustedes ven a la pantalla, de manera superior derecha van a encontrar su página, su portal, un micrositio específico que les va a dar información acerca de la violencia política en razón de género, y también que cualquier de ustedes sepan que es sumamente fácil, porque son algunos pasos que hay que seguir, que los podemos acompañar o que pueden ustedes también llevar. Ese es el objetivo, que tengamos, como bien lo decía la licenciada Roxana, esas herramientas para identificar y denunciar la violencia política. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Retomaría como algunos elementos que me parecen muy interesantes de estos dos comentarios. Pues precisamente creo que también vale la pena reconocer que el propio mecanismo del registro de las personas que han sido sancionadas por cometer violencia política, pues también tiene sus deficiencias, ¿no? O sus áreas de oportunidad. Entonces, ahí me parece que es importante que recordemos que se señala la comisión de la violencia política como delito. Entonces, la recomendación, como en general de la autoridad, es analizar qué es lo que buscamos, ¿no? Cuál es nuestra pretensión al momento de denunciar, para ver qué mecanismo
es como el más adecuado para ese fin. Y si por supuesto nos interesaría que esa persona a quien estamos denunciando pues estuviera ya en el supuesto, ¿no?, probable de que tuviera actualizar algún impedimento para registrar la candidatura, sería importante como denunciar la violencia política como delito electoral. Eso sería como mi comentario respecto al primer comentario. Y sobre el segundo, me parece muy interesante porque justo es como uno de los casos más recurrentes. Ya decía yo, el tipo de violencia como más cometido en el ámbito de la violencia política es la violencia simbólica, que se da a través como de las expresiones que pues suceden en redes sociales, o a veces en el ejercicio como de la función periodística, ¿no? Y principalmente pues se relaciona mucho la libertad de expresión con el ejercicio del periodismo, pero por supuesto, como ya decía, pues ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión también tiene sus limitaciones y su limitación es pues precisamente esta, ¿no? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues en general de todas las personas, ¿no? Pero en este caso de la violencia política en particular, pues el derecho a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres y a la participación política de las mujeres prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. Y eso no quiere decir que las personas periodistas ya no van a poder hacer su trabajo, no, en absoluto, pero hay que hacerlo objetivamente, ¿no? Y lo que sucede aquí es que la autoridad en realidad lo que debe analizar es si en el ejercicio de esa libertad de expresión ya se transgredió el límite al actualizarse el elemento de género. Es decir, digamos, en otras palabras, no es que no se pueda criticar a una mujer en política, o sea, por supuesto, se puede criticar a un hombre, se puede criticar a una mujer en política. Lo que no es correcto, lo que es una infracción, lo que es un delito, lo que es violencia política, es criticar a una mujer política por ser mujer. Es criticar a una mujer política imponiéndole una expectativa de comportamiento, de imagen, de ser, de pensar, de decir, de hacer, de manera diferenciada solamente porque es mujer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy muy importante, ¿no? No dejar de observar esta situación, ¿no? La libertad de expresión, como todo derecho, tiene sus limitaciones, y uno de estos es el derecho a la igualdad de las mujeres. Y si vamos a criticar la propuesta política, el desempeño de una persona, por supuesto que podemos hacerlo de manera objetiva. Lo que no es correcto, lo que sí es violencia, es hacerlo, en el caso de las mujeres, pues con base en estos elementos de género. Agradecemos mucho y pasamos a nuestra última intervención, por favor. Regidora. Buenos días a todos. Mi nombre es Yolanda Jiménez Reyes, panista desde hace más de 30 años. Se me dio la oportunidad para ser regidor, pero desde ahí empecé a sufrir violencia, porque en ese entonces estaba yo discapacitada, estuve en silla de ruedas, y en ese momento se agregaron a mi grupo del PAN en Ocoyoacac priistas que me empezaron a presionar para dejar el cargo. Me mantuve firme a pesar de estar en silla de ruedas. Anduve también en la campaña ya con andadera. Me presionaron de una forma inhumana y aquí estoy. Y el día de ayer, les comento, me van a ver la voz quebrada, porque ayer tomaron el ayuntamiento y luché por mi vida, por la de mis compañeros, aún sin ser del mismo partido, porque como panistas debemos cuidar la vida y respetar a todos,
porque está bien que se manifiesten y que denuncien, pero por la vía legal. La vida humana no se toca. Estuve ahí mano a mano y me podrán ver en publicaciones defendiendo al presidente, que no es del mismo ramo político que nosotros, pero somos seres humanos que debemos de dar la cara para cuidarla y protegerla. Es cierto, se me quiebra la voz porque eso fue ayer y hoy estoy aquí. No quise hundirme en mi depresión ahorita, estoy lastimada, estoy golpeada por mujeres como nosotros que alegan que por qué estoy ahí, porque no saben lo que es estar ahí, porque algunas se escudan en el trabajo del hogar, que es bueno y respetable, pero también nuestra función de nosotros lo es también, porque estamos enfrentando cosas muy tremendas. Y hoy veo el reflejo de lo que Morena está provocando. Violencia contra todos, sin respetar la vida. Ayer mi vida estuvo en peligro, hoy estoy aquí y doy gracias. Y doy gracias porque eso me hace fuerte. Todas estas pruebas que he vivido son por algo. Y hoy estoy más fuerte porque nos viene algo tremendo para ganar la República Mexicana. Esto es una experiencia para verme más fuerte. Y se los digo a ustedes porque tenemos que ser fuertes y tener coraje y pasión por lo que creemos, por ese humanismo que nos distingue. A pesar de la violencia que viví ayer, nunca maldije, nunca dije nada más allá que respeto a la vida. Si quieren ser escuchados, escuchen primero, estudien, lean. La ignorancia nos está hundiendo. Gracias por escuchar. Gracias a ti, querida amiga Yola, por tu testimonio. Por supuesto que reconocemos tu valor, tu larga trayectoria en Acción Nacional y bueno, siempre por la vía legal, siempre por la vía del respeto a las instituciones. Eso yo creo que es lo mejor que pudiste hacer en ese momento. Muchas gracias por compartirlo y estaremos también al pendiente. Muchas gracias y bueno, concluimos dándole un pequeño reconocimiento a nuestra ponente, la licenciada Laura. Agradecemos mucho tu participación.